Hola, hola a todos en esta tarde, mañana, en el momento en que nos vean. Estamos nuevamente en este canal Casa Herrero, Cuchillo de Palo, en donde nos preguntamos algunas cosas y en donde en psicología empezamos a mirar si efectivamente nos estamos haciendo cargo o no de lo que de alguna forma esto implica. Y dicen por ahí que no hay primera sin segunda, Mm, como lo planteamos los chilenos cada vez que sale una cueca. Y efectivamente volvemos a estar con Juan José Soca esta semana, porque la semana pasada quedamos ahí, tuvimos que salir abruptamente por temas tecnológicos, pero, pero retomamos esta semana y queremos ahí poder ir conversando nuevamente de algunas cosas. ¿Cómo estás, Juan José? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, con una semana ahí bastante movida, haciendo varias cositas, pero es entretenido y es interesante poder moverse. Bien, súper. Sí, sí. Juan José, la semana pasada estuvimos hablando un poco respecto de tus orígenes. Tú nos contabas que eras uruguayo, que habías estudiado en Uruguay. Y por cosas de la vida y cosas de contextos sociales a veces también, migraste a Chile y has hecho una carrera acá. También Mm, nos contabas un poco respecto de estas influencias que tú recibiste y que de alguna forma te sorprendías mirándote de cómo esas influencias hoy día en la reflexión te dabas cuenta que estaban muy presentes, tanto en lo que implica la clínica psicoanalítica en particular, como también en tu carrera por el lado de la docencia. mm, Casi al final ya de la entrevista, por los tiempos, qué sé yo, casi al final de la entrevista, y me llamaba mucho la atención, que es lo que nos pasa también en la psicología. Casi en los últimos 5 o 10 minutos a veces, las mm, personas nos entregan un material que uno dice, pero ¿cómo se esperó ah, tanto rato? mm, mm, Pero bueno, así somos los seres humanos, necesitamos ir a ratos sacando capas hasta que finalmente aparece esto que es muchas veces lo que nos aqueja o lo que nos complica. Entonces, tú al final de la entrevista, en el fondo nos hablabas de algunas cosas que empiezan a aparecer. Quizás tú lo hablabas desde lo particular en las personas o desde lo social también lo podemos llevar y ahí tú nos irás explicando a qué te referías con esto de la aparición de algunos demonios en el fondo. mm, Quedaron varios ahí intrigados a qué te referías con esto. claro. Y, Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Dale. no, y de ahí quería retomar la Ah, conversación. sí, sí, es cierto. Cuando antes de así terminar la entrevista anterior, yo planteé como un cierre, pero también un descierre, ¿no? Y aquí estamos en esta segunda entrevista y bueno, y con mucho gusto. Eso como para dialogar y también, bueno, que otras personas también puedan plantearse preguntas, ¿no? Claro, bueno, por lo menos desde el psicoanálisis uno plantea que el ser humano carga con demonios, ¿no? Ujú. Cada uno pone nombres a esos demonios. Eh, Quizás podríamos precisar respecto de estos demonios y quizás los mismos que tienen que ver con la religión o, o lo estamos hablando en términos simbólicos. no en términos simbólicos, Ok, ¿no? En ok. términos simbólicos, en términos imaginarios, en términos reales. Eh, Como yo te comentaba, cada uno carga con sus propios demonios, ¿no? Mm. Y, y yo no sé si es una tendencia humana, algo muy humano o algo de nuestra propia sociedad,
que uno así, así no le gusta ver, enfrentarse, a esos demonios. mm, mm, Porque claro, esa parte que uno tiene y que a veces es imposible de soportar, tratamos como de taparla, reprimirla, esconderla, sepultarla. Y yo tengo un dicho que a mí me hace mucho sentido, que todo lo que uno trata de expulsar por la puerta, tarde o temprano entra por la ventana. ¿Sí? exactamente, En exactamente. ese sentido, es un mecanismo bastante fallido, ¿no? Y lo que nos muestra el psicoanálisis, por lo menos de mi experiencia clínica, que no hay otra manera, que enfrentarse a esos demonios, ¿no? Mm, Y no seguir tapándolo, sepultándolo o también, ¿por qué no?, proyectando hacia afuera mm, ante otra situación, ante otras personas. El otro es el malo, el otro es el que me quiere hacer daño, el otro es el demonio. Pero ¿qué pasa con nuestros propios demonios? ¿No? mm, mm, Yo pienso, por eso, que hay una línea de continuidad, entre lo social y lo singular. mm. Eh, Y estaba pensando en eso, disculpa que te interrumpa, Juan José, Dale, dale, a dale. propósito de esta, no sé si imposibilidad o esta a ratos cierta resistencia a poder mirar nuestro demonio. Y en términos sociales, lo estaba pensando con todo lo que pasó a propósito del estallido social en este país y bueno, también no solo en nuestro país, sino que en muchos lugares, en el fondo tuvimos la expresión respecto del malestar, respecto de las rabias y de aquellas cosas que nos complican, ¿no? Tal cual, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú, planteas, ¿no? Eh, y que en ese sentido, a propósito del estallido social, bueno, hubo un desborde, sí, Ujú, social, lo que también a mí me parece que da cuenta también de lo que a cada uno le pasa, ¿no? ujú. Eh, y ahí yo lo engancho con estos demonios, ¿no? Así, cuando digo demonios, no. Hola, hola. Se nos ha ido, parece Juan José. Vamos a, estamos teniendo problemas técnicos, parece. A ratos la señal se nos va, se nos complica. 60 años para acá. Juan eh, José, disculpa Juan José, justo cuando estábamos terminando y ibas a empezar tu intervención después de lo que yo te planteaba del estallido social y lo que habíamos vivido, se fue un poquitito la señal. Entonces, quizás si pudieras recapitular, porque justo cuando ah, ibas a empezar nuevamente a hablar de los demonios, parece que algo no quiere que estos demonios parece, emerjan. parece. Así yo pienso que es muy decidor eso, entonces, ¿no? Absolutamente. Porque nos cuesta, como seres humanos, eh, empezar a reconocer nuestro lado más oscuro, si Mm, se puede decir así. ujú, Eh, ujú, Apostamos por lo más luminoso, por lo que. Bueno, y ahí también yo pienso que la religión tiene mucho que ver en todo este tema, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho, eh, hacer sentido de, ¿verdad? Estamos teniendo algunos temas ahí con la señal de Juan José. Bueno, está. algo, Hola. ahí hubo, Hubo una pequeña nuevamente eh, salida, sí, pero seguimos grabando, seguimos grabando. ahí está. Eh, Entonces, bueno, ¿qué hacer así con esos demonios que
uno pensó que estaban bien enterrados, y yo digo demonios macros y micros. Ujú, ujú, Un poco en la primera entrevista yo te daba cuenta un poco de mi recorrido personal y profesional. Y yo te comentaba que, bueno, que yo empecé a estudiar en una década, a fines de la década de 60, donde, bueno, el mundo había salido de una Segunda Guerra Mundial ujú, tremenda. Empezó toda la reconstrucción, especialmente en el continente europeo. Eh, Después vino la caída del muro de Berlín, ¿no? El debacle del Imperio Soviético. Entonces, parecería como que la humanidad estaba alcanzando, no sé si un cierto equilibrio, pero algo de ahí. mm, mm, Entonces, claro, tanto la humanidad como cada uno de nosotros pensó que íbamos camino a algo mejor. mm, Y nos encontramos hoy día, ya en el siglo XXI, y hoy, año 2024, que el mundo está pata para arriba. ¿Sí? Guerras por todos lados, una situación de incertidumbre, eh, todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, que para mí es terrible, mm, lo que está pasando en Ucrania con Rusia y Ucrania, eh, esta carrera armamentista, ¿no? Que mm, casi que no tiene límite y que genera un mundo de incertidumbre, ¿no? mm, Toda una situación en que... Y eso irremediablemente, pienso, Robinson, que se refleja en cada uno de nosotros y cada uno procesa de un modo singular esta situación macro. mm, mm, Si lo veo en la clínica, ¿no? En la clínica particular, de que a partir de la pandemia y del estallido social, veo estados depresivos cada vez más importantes, un monto de angustia también importante, mm, ¿sí? Eh, eh, no saber qué hacer con la vida de cada uno. Hay algo ahí como estar como en el aire, como flotando, ¿no? Es mm, un poco mm, la experiencia sí, de algunos pacientes que yo he trabajado y trabajo, ¿no? mm, Eh, Crisis de pánico, de ansiedad, es decir, y por otro lado, claro, es uno, y lo veo en los pacientes, como que hay una dificultad importante de hacerse cargo de estos demonios, ¿no? mm, 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 Y, pero que forman parte, insisto, están, están en uno, ¿no? Eh, ya Freud había dicho en alguna de sus obras que todo lo que uno piensa al que no le pertenece y que está afuera, está en uno, mm, y todo mm, lo que uno piensa que está eh, fuera de uno, pero está dentro, ¿no? mm, Y mm, viceversa. mm, Entonces, es como, es decir, no somos totalmente santos ni totalmente demonios. Tenemos, eso ya le había dicho Spinoza, uno de los grandes algo de filósofos. víctimas y algo de victimarios también. Claro, tal Mm, cual, mm, ¿sí? mm, Y ahí yo creo que la psicología y en particular el psicoanálisis, creo que yo puedo hablar desde ahí, claro. puede ser un gran aporte. Mm, Eh, no para, para poner un parche, ¿no? O para eh, otorgar un bastón al paciente o a los pacientes, ¿no? porque tengo la impresión de que la psicología en esto en esta posición más ética, tengo la impresión de que la psicología no busca poner parches, sino que No, busca el cómo nos hacemos cargo de estos cual, demonios, cómo los integramos, estos tal cual. demonios, y cómo de alguna forma en un camino hacia este bienestar, en el fondo, cómo en ese camino también tomamos decisiones
Mm, posturas, posiciones respecto de esto que tal hemos cual. ido descubriendo. Ahora, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que la Mm, psicología eh, resulta ser una herramienta poderosa para que de una vez por todas un paciente, un sujeto, un individuo, lo que sea, una persona pueda por fin y de una vez por todas hacerse cargo de sus cosas, mm, ¿no? mm, Y no seguir amparándose o proyectando afuera lo que en definitiva está dentro de él, mm, ¿no? mm, mm, Aunque exista no la tentación, porque sabemos, bueno, que la psicología también, o el psicólogo, la psicóloga, el psicoanalista, ejercen un poder, ¿sí? absolutamente. No hay que tener miedo a esa palabra, ¿no? Mm, mm, Y que paradójicamente la gente que viene a consultar, eh, porque hay que entender a los pacientes, ¿no? Que están en una experiencia de sufrimiento muy intensa y necesitan que alguien le ponga un parche curita, mm, ¿sí? mm. Y yo lo entiendo, De alguna forma nos atribuyen esa posición de poder también en esta búsqueda de alivio. Mm, alivio y bien, porque hay que ponerse en la piel de ellos que están sufriendo. absolutamente. Ahí yo creo que por parte del psicólogo o psicóloga hay todo un trabajo como de relojería, ¿no? Como ir desconstruyendo un poco, ¿no? Mm, mm, Esa demanda eh, para que de una vez por todas el sujeto, quien sea, pueda de a poco hacerse cargo mm, de lo que quiere y, y justamente de esos demonios, ¿no? mm, 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 Yo lo veo, por ejemplo, en terapias ya de un proceso ya profundo, cambios importantes, ¿no? No sé, en el aire, pero personas que vinieron siendo objetos para otros mm, y salen, ¿no? Y con esto no estoy queriendo hacer propaganda de, no, eh, mm, mm, pero salen siendo un poco más autor, mm, ¿no? mm, Con todas las consecuencias que eso implica, porque ser objeto de un otro para un otro también tiene un cierto beneficio. Por lo mm, menos eh, ilusoriamente uno se siente más amparado, más protegido siendo objeto, pero ojo, puede ser también uno objeto de desecho para un mm. otro. ¿Qué tipo de objeto estamos El siendo en el tipo de fondo? objeto, ¿no? Y Mm, llegar a mm, ser autor también implica pagar un precio, y que yo diría que es un poco el precio de la soledad. mm, mm. ¿Eh? Y cosas tan simples a veces, Juan José, tú hablas de trabajo súper profundo, pero a veces en cosas súper simples como, no sé, estoy pensando en empezar a decir que no cuando siempre he tenido que ceder o siempre he cedido, Por, por por ejemplo, ¿no? ejemplo. Este ejemplo que tú pones me parece súper ilustrativo, porque parecería, no sé si por una cuestión de cultura o de, no sé, de costumbre, parece como que el no está muy cargado, ¿no? Eh, como algo negativo. Bueno, ya el no es algo negativo, ¿no? Es algo Pero negativo, pero de alguna forma, y a propósito de la carga en el fondo, me estaba acordando de alguna campaña hace algún tiempo atrás, bastante tiempo atrás, en el fondo, del vamos a decir que no, y cómo eso también de alguna forma da cuenta en términos sociales de, claro, yo dije que no, me hicieron una promesa, y qué de esa promesa se ha cumplido, por ejemplo. no, y fíjate que si vamos a la etapa de la infancia, hay un momento en la vida del infante que necesita decir no como una forma de empezar a reafirmar su propia identidad, Identidad, exacto. ¿no? Es decir, cuando un niño dice, no, no quiero esa comida, tal vez quiere otra cosa que no sea comida. Entonces hay que escuchar, Que no sabe sin duda, pero que no sabe, ¿no? Y el no es como empezar a decir, bueno, tú eres tú, yo soy yo, ¿no? No puedo decir todo que sí. mm, Entonces, mm,
llegar a ser un poco, porque yo no digo autor de un modo pleno, llegar a ser un poco autor, no, porque es todo un proceso y no mm, es fácil. mm, Y, obviamente que trae ganancias, pero también implica pagar un precio y muchas veces alto y es comprensible que no todas las personas están dispuestas a pagar ese precio. absolutamente, absolutamente. Bien, ¿no? Porque ¿qué implica llegar a ser un poco más autor de nuestras vidas? Aparte de pagar el precio de estar en soledad o sentirse solo, hacerse cargo Mm, mm, de la toma de decisiones, hacerse cargo de lo que quiere, correr riesgo. Eh, Fíjate que en este momento yo no recuerdo el nombre de una psicoanalista francesa, filósofa, pero después ahí yo voy a mm, contar que ella tiene varios libros escritos que tienen que ver con esto de correr el riesgo. mm, mm, mm. Esa palabra que puede significar como algo peligroso. Ah, ¿cómo? ¿Cómo un psicólogo me va a decir o me va a invitar a correr un riesgo? Mm, mm. Pero claro, hay riesgos y riesgos, ¿no? Porque no es tampoco un riesgo de correr De riesgo vida. de vida Mm, o ponerse ahí en la cornisa y matarse, ¿no? Pero correr el riesgo en cuanto a la toma de decisiones. mm. ¿Sí? S- ¿Sí? Sí, estaba pensando en este trabajo que vamos haciendo y de alguna forma tú lo planteabas la semana pasada en esta posición que adopta el terapeuta o esta posición que adopta el psicoanalista de no estar adelante, no estar atrás, sino que estar al lado. Entonces, en tanto, en esta compañía, vamos pudiendo acompañar a este otro en esta toma de este riesgo, en el fondo. Tal cual, ¿sí? Mm, Eh, Tal cual, sí, estoy de acuerdo. Correr un poco el riesgo, mm, ¿sí? mm, Eh, de hacerse cargo un poco de la vida de uno. Ahora, esto que puede parecer palabras lindas, como un ideal, correr riesgo, hacerse cargo, ser autor, porque a veces es más fácil decir que hacerlo, exacto, exacto. pero yo lo veo como un llamado al sujeto de hoy día. ¿Eh? Mm, Hoy día me da la impresión, leyendo, conversando, atendiendo, o en las clases que doy, que hay una como una tendencia a no hacerse cargo. mm, mm. Es como que quemaran las papas, ¿no? Como algo que, Mm, no, como que, no, no. Y eso yo creo que está dando cuenta de, no sé si de una nueva subjetividad hoy día de mm, estos tiempos, que yo diría que hay un mandato como a gozar a toda costa. mm, mm, Y con esto no quiero caer en algo moral, en algo ortodoxo, pero hay un mandato, ¿sí? Hay un mm, mandato. mm, El, Volviendo un poco al psicoanálisis a propósito de esto, Robinson, bueno, Freud habló del superyo, ¿no? Como una instancia psíquica, ujú, pero ujú. el yo freudiano era un superyo que prohíbe, ¿no? Claro. Justamente por prohibir el padre, el Edipo. El superyo lacaniano obliga a gozar al sujeto. Ahora Mm, goza, pero mm. goza a mi modo. Claro, ¿Mm? claro. Es decir, es como que la sociedad nos dijera, bueno, ahora goza comprándote el último iPad. Mm, mm. Cómpralo. Sí, Exactamente. Tenemos todo a un clic, además. sí. eh, Sí. En ese sentido, y a propósito que empiezas a adentrarte en esto de este nuevo goce, de alguna forma, y que ya hemos definido un poco lo que tú entendías y lo que esbozabas respecto de estos demonios y de estos demonios que están que todos tenemos al rato, esta parte oscura, esta parte menos luminosa, llamémosla como sea en el fondo, como siempre sea. estamos hablando de lo mismo. Eh, Te quiero preguntar respecto de algo que a mí en el último tiempo me ha llamado mucho la atención a propósito de estos demonios, lo quiero anudar ahí,
y que tiene que ver con esto de la masculinidad y que tiene que Mm, ver con esto del machismo también. mm, Eh, porque hemos visto también en este último tiempo una gran explosión de violencia mm, de género. mm, Hemos visto una gran explosión de violencia, y no solamente del hombre hacia la mujer, sino que también hacia la diversidad. sí, Y me interesa que de alguna forma tú pudieras como darnos tu opinión respecto de esto, respecto de esta masculinidad en la que de alguna forma eh, estamos hoy día transitando, siento yo. mm, Siento que estamos transitando en una masculinidad. En tanto tus orígenes, yo tengo la sensación de que no sé si se cuestionaba o no se cuestionaba tanto en algún momento, pero hoy día sí tenemos un llamado de atención y un llamado de alerta a preguntarnos por estas cosas. Y ahí de alguna forma también veo que hay un llamado importante a mirar esos demonios que también están ahí. de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo, Robinson. Ahora, claro, cuando tú hablaste de esto del machismo, esto, claro, yo creo que el machismo es de mucha data, ¿no? Ya en la antigua civilización hasta ahora, y viene todo por una cuestión patriarcal, ¿no? Las Mm, sociedades patriarcales fomentan una virilidad, fomentan una fuerza masculina y que parecería que nos hemos constituido como sociedad en base a esta dualidad hombre-mujer, ¿no? Y mm, el hombre tiene que ser lo más macho posible para llegar a ser hombre, para ser hombre, ¿no? Y la mujer tiene que ser sumisa, pasiva, etcétera, etcétera. Ahora, tú bien dijiste, Robinson, de que hoy día vemos una mayor violencia, yo diría una intolerancia, y yo, este fenómeno que no es nuevo, pero que aparece con mucho más desborde, mm, veo muy asociado con la crisis de la masculinidad. mm, A ver, me explico. Eh, que este desborde de lo masculino o del macho alfa, por ejemplo, ¿no? Del mm, macho mm, es como una respuesta a lo que algunos autores llaman crisis de la masculinidad. ¿Sí? Hoy día estamos asistiendo en el mundo de los hombres mm, a una remoción de valores tradicionales de lo que tiene que ser un hombre, mm, ¿no? mm, Yo recuerdo, no sé, en la generación de mi padre, por ejemplo, que los hombres tenían un lugar fijo, el boliche o la cancha de fútbol, eh, para hacer grupo entre mm, ellos, ¿no? Y, y yo diría que hoy día cada vez son menos los lugares, así de referencia que tiene el hombre, que en cierto modo calzaba con este prototipo de hombre dentro de este marco patriarcal, ¿no? Yo diría que hoy día lo masculino, tal como se ha entendido y se entiende todavía, ¿no? Como eh, el que tiene la fuerza, el que puede hacer lo que quiera, está en entredicho, mm, ¿sí? mm, mm, Cada vez el hombre, los hombres tenemos menos lugares como puntos de referencia y eso no quiero decir que sea algo ni bueno ni malo, es, mm, ¿no? mm, mm, Eh, en ese sentido. Y tal vez yo diría que puede ser una buena oportunidad para nosotros, hombres, ¿sí? De poder inventar e inventarnos mm, una mm, nueva posibilidad. mm, Ahora, mm. nadie se inventa solo, ¿no? No, no, y ahí creo que es súper importante esto que tú acabas de plantear, porque en el fondo, ¿cuáles son los referentes que empezamos a tener? En el fondo?
cuáles son los claro. referentes que empiezan a emerger o cuáles son los que van a emerger. Porque, porque como tú bien decías, a propósito de otras cosas o a propósito de otros demonios, eh, tomar los riesgos de lo que eso implica, porque implica, tú bien lo decías, no es algo de ahora, las sociedades patriarcales son de larga data. Por ¿Sí? lo tanto, implica ir contra milenios, Mm, milenios de hacer las cosas de una forma distinta. sí, 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 Porque mucho de la construcción del hombre o de esta masculinidad tiene que ver que es en contraposición a otra cosa. O sea, ahora, mm, mm, soy más hombre porque no soy mujer, mm, soy más hombre porque no soy homosexual, eso, tal cual. soy más hombre porque no soy otra cosa. Entonces, eso implica que de alguna forma en este análisis pareciera que no tenemos una identidad o esta identidad que de alguna forma hemos ido asumiendo en el tiempo es una identidad que va en contraposición de otra cosa, porque te Hay reprime las emociones porque son las mujeres las que las emociones expresan. un dicho que los hombres no lloran, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por Y para ejemplo, que los hombres lloran. y Eh, valga que los hombres a lloramos, en el escondidas, fondo. a escondidas, eso sí. Así que, Absolutamente. pero, Y estos espacios, siento yo, y estos espacios de los que tú hablas, en el fondo, tampoco eran espacios en donde se permitía o se podía de alguna forma dialogar respecto de estas cosas. Era un no, lugar donde finalmente se volvía a reafirmar qué tan viril podía ser, qué tan varonil podía ser, qué tan macho podía ser. claro, esos lugares como el boliche, como la cancha de fútbol, como tú bien dices, lugares en que en vez de ser lugares de diálogo y de cuestionamiento acerca de lo masculino, eran lugares para reafirmar y cristalizar ese ideal de lo masculino, ¿no? Mm, Es decir, mm. la cancha de fútbol, quien daba la peor patada, ¿eh? Sí, Exactamente. porque tomaba más copas en el boliche, bueno, está, era un hombre, ¿no? Eh, entonces, fíjate que hace tiempo atrás yo escuché o leí, no me acuerdo, en Argentina, hace como 15 años atrás, que comenzaron a haber experiencias de reuniones de hombres para hablar justamente de esto, Mm, ¿eh? mm, Eh, para encontrar posibles salidas, ¿sí? Hacia una nueva masculinidad. Y yo lo encontré interesante, ¿sí? Eh, eran 20 hombres que se reunían y hablaban de sus problemas, planteaban preguntas acerca de lo que es un hombre o no. Y eso me parece que son espacios que habría que fomentar, ¿sí? absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el fondo y en esta posibilidad de poder expresarte sin tapujos, sin esta sensación de juicio en el fondo, Y que es un fíjate que poco lo que uno encuentra en la clínica. En el fondo. eso, y fíjate que a propósito de esto, yo hago una diferencia entre la figura del macho y la figura viril, ¿no? Que a veces se confunden. Mm, El mm, macho, como en pocas palabras yo digo, mucho ruido y pocas nueces. mm, mm. Eh, es pura alarde, ¿sí? Es esta masculinidad más hegemónica, quizá. Hegemónica, ¿no? Esto de patriarcado, ¿no? El hombre viril, yo diría que es el que reconoce sus propias debilidades, eh, las acepta, toma conciencia de ella y trata de hacer algo con eso, pero no hace arte. Mm, ¿Sí? mm, mm, Recuerdo un artículo muy bueno de un psicoanalista francés-portugués, Contardo Garigalí, que él traía un caso, bueno, ya se publicado, y casi hace de un caso de una mujer que estaba buscando, más que un hombre macho, un hombre viril. mm, mm, Y siempre ella iba detrás de hombres, pero
tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta que ella se planteaba. Por ujú, suerte para ella, encontró un hombre viril que escapaba a todos los patrones que uno piensa del macho auténtico, ¿no? ujú, ¿Eh? ujú, ujú, Y fíjate, un hombre femenino, ujú, ¿sí? ujú. Interesante. Bueno, Int- Lacan dice que cuando un hombre ama a una mujer, en el fondo se feminiza, es decir, hace el amor feminiza al hombre. mm. Y, Y ahí yo diría que la ciencia de alguna forma también lo avala esto. O sea, claro, cuando el hombre es padre, se han hecho mediciones ahí hormonales, por ejemplo, cuando el hombre es padre, los niveles de testosterona bajan, en el fondo. bajan, tal cual, tal Porque de cual. alguna forma tenemos que adoptar esta posición también, lo voy a decir así muy, muy, muy vulgarmente quizás, pero tenemos que ayudar a criar esta cría. Claro, claro. Entonces, de alguna forma, tengo la sensación de que esto que se teoriza en la clínica, esto que de alguna forma aparece muy teórico muchas veces en el pensamiento de estos grandes autores, hoy día la ciencia lo avala, hoy día la ciencia lo verifica y hoy día la ciencia da cuenta de esto. Juan José, podríamos estar horas y horas Horas y teorizando, horas. horas y horas hablando. Para mí, la verdad que ha sido un Para gran mí también, para mí también. encuentro. Han sido 2 días que hemos tenido ahí la posibilidad de interactuar y conversar. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu generosidad, por esta posibilidad de poder generar y empezar a generar estos pequeños espacios en donde hablamos de estas cosas que a veces no estamos tan dispuestos o no queremos ver. Y ahí lo Mm, anudo nuevamente con estos demonios a los que tú hacías alusión la entrevista pasada y que hoy día tan pedagógicamente nos pudiste expresar y mostrar. Así es que te agradezco muchísimo la oportunidad, te agradezco muchísimo el momento. eh, y bueno, será hasta otra oportunidad, será hasta otro momento en donde nos volvamos a encontrar en estas mismas conversaciones y quizás en no, otras. de alguna manera, ¿no? Y también, Robinson, yo te agradezco mucho también la invitación y bueno, y para otra vez ahí, cuando tú estimes conveniente, aquí voy a estar. Muchas gracias, Juan José. Una